tardes a todos. Feliz aniversario para todos. Para los que no saben, hoy es nuestro 5º aniversario como iglesia. 5 años de ver la fidelidad de Dios en este lugar. Al comienzo, cuando nos mudamos para aquí, para Juriquilla, había mucha incertidumbre acerca de lo que Dios iba a hacer. Habían personas que habían escuchado acerca de iglesias que habían intentado plantar iglesia aquí en Juriquilla y no habían podido. Y cuando nos veníamos para acá, Dios fue muy claro en decirnos: ustedes tienen que ir allá, que el que va a hacer la obra soy yo. Y hoy podemos dar testimonio en estos 5 años de cómo Él se ha mostrado fiel, de cómo Él ha provisto económicamente, ha provisto con cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes son la provisión de Dios para este cuerpo, para esta iglesia. La Biblia dice que cada uno de los miembros de la iglesia son como los miembros de un cuerpo. Y yo los necesito tanto a ustedes como ustedes me necesitan a mí. Nos necesitamos todos unos a otros como iglesia, y es hermoso poder compartir con ustedes estos 5 años hoy. Ayer en realidad fueron los 5 años de ver la fidelidad de Dios en Lumina. Lumina salió de una iglesia que se llama Conexión Vertical, que está en el pueblito al sur de la ciudad. Esa iglesia Dios nos permitió plantarla hace 10 años, y hace 5 años junto con un grupo de 15-20 personas nos vinimos para acá, para Juriquilla. Y ha sido hermoso también poder estar viendo cada una de estas personas que conforman la iglesia, pero también poder ver a aquellos que desde un comienzo han estado con nosotros, que han sido parte del equipo núcleo de la plantación de esta iglesia. Damos muchas gracias a Dios por sus vidas, y también vamos a tener un momento después del sermón para poder honrarles y para poder dar gracias a Dios por sus vidas y por cómo ellos han sido también discípulos fieles de Jesucristo durante todo este tiempo. Y justo es el tema del cual vamos a hablar en esta mañana: discípulos fieles. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Realmente eres un discípulo de Jesucristo? Creo que cuando hablamos acerca de la palabra discípulo y más pensando en ser discípulos de Jesucristo, creo que a todos nos gustaría poder decir: sí, yo soy un discípulo de Cristo porque yo sigo a Cristo. Ahora, la realidad es que hay muchas personas que seguían a Cristo, seguían a Jesús, seguían sus enseñanzas. Había otros que lo seguían porque tenían hambre, ¿no? Había momentos en los cuales Jesús alimentó a multitudes de 5,000 hombres, lo que significa que a lo mejor eran 8,000, 9,000 entre adultos, niños, mujeres, hombres, todos juntos. Y Jesús sabía cómo armar una buena comilona. Y había gente que seguía a Jesús por distintos motivos. Había algunos que inclusive seguían a Jesús y después, más adelante, seguían a los discípulos porque querían tener el poder que ellos tenían. Querían de repente hacer los milagros que ellos hacían. O algunos lo seguían a Jesús porque querían que Jesús les haga un milagro. Pero seguir a Jesús no es lo mismo que ser un discípulo de Jesús. De hecho, cuando alguien le preguntó que quería ser su discípulo, Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y inclusive de repente uno de sus discípulos, un joven, uno que ya le venía siguiendo por tiempo, le dijo: Señor, yo sigo toda la ley, ¿qué es lo que me falta? Yo quiero ser conocido como uno de tus discípulos. Y Jesús le dijo: si realmente quieres ser mi discípulo, toma todo lo que tienes, véndelo, dale el dinero a los pobres y entonces ven y sígueme. Y dice la Biblia que este joven después de eso se fue y se alejó de Jesús tristemente. Y así como él, hubieron muchas personas que siguieron a Jesús por conveniencia, siguieron a Jesús por necesidad, otros que siguieron a Jesús porque se identificaban con su mensaje. Pero ser un discípulo de Jesús es muy diferente a ser un seguidor de Jesús. Y estamos en nuestra serie de elementos durante estas 4 semanas. Las 2 semanas pasadas comenzamos con esta serie y ahora vamos a continuar. Y parte de los elementos que nosotros consideramos de los pilares de nuestra iglesia es entender que nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Y necesitamos entender qué es lo que esto implica. ¿Cuáles son las implicaciones de un discípulo de Cristo? Y cómo es que el discipulado de Cristo, ser un discípulo de Cristo, puede llegar a tener un impacto en nuestras vidas y en las personas a nuestro alrededor.
Comenzamos hace 3 semanas hablando acerca del Evangelio, y Sergio nos expuso acerca del Evangelio, nos expuso qué es el Evangelio y cómo el Evangelio impacta todas las áreas de nuestra vida. Cómo necesitamos del Evangelio no solamente para ser salvos, en ese momento donde respondimos al Evangelio en un llamado al Evangelio, al arrepentimiento, y dijiste yo quiero creer en Jesús. Pero el Evangelio no solamente es eso, el Evangelio también es el mensaje que transforma todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando estamos frustrados del pecado en nosotros, a donde tenemos que acudir es al Evangelio y recordarnos que Dios decidió amarnos de tal manera en Cristo Jesús que hizo la salvación a una prueba de nuestro pecado. Y es en el Evangelio donde nosotros podemos tener esperanza y seguridad. Pero la semana pasada Bay habló acerca de la adoración. Y él habló acerca de la adoración como aquello que nosotros no solamente tenemos que hacer, sino tenemos que ser adoradores. Todos estamos adorando algo. Ya sea que estés adorando tu familia, tu trabajo, tu dinero o tu reputación, lo que sea que adores. Pero todos adoramos algo. Y es importante que nosotros podamos examinar si realmente nosotros estamos adorando al único que merece toda la adoración, al único que merece toda la gloria y la honra, al único Dios vivo y verdadero. Porque Dios nos llama a ser esos adoradores que adoremos en espíritu y en verdad. Pero cuando hablamos acerca de adoración, tenemos que entender que la adoración es la razón por la cual tú y yo fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para adorar. Y nuestra adoración no es solamente las canciones que venimos y cantamos con toda nuestra voz y nos desgarramos la garganta. La adoración es la manera en la cual nosotros honramos, glorificamos a Dios, vivimos para Dios. Y a través de la adoración tenemos que entender que la adoración no es una ofrenda, no es un tributo para ganar el favor de Dios, sino que nosotros adoramos porque entendemos que hemos recibido en Cristo Jesús todo lo que nosotros necesitamos, y todo lo que tenemos, como dice el apóstol Pedro, es suficiente para que podamos vivir piadosamente. Por eso adoramos. Por eso entregamos y decimos rindo mi vida a ti. O sea, no sé si estabas prestando atención a lo que estabas cantando. Pongo mi vida sobre tu altar. O sea, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí están mis planes, aquí están mis relaciones, aquí está mi futuro, aquí está mi trabajo, aquí están mis ingresos, aquí está el futuro de mis hijos, aquí está todo, lo rindo y te lo pongo sobre tu altar. Wow. Eso es adorar. Y eso es adorar en espíritu y en verdad, y estar dispuestos a entregarle todo a Dios. Y necesitamos entender esto porque ser un discípulo de Cristo es el resultado de haber entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros y quién Cristo es. Ser un discípulo de Jesucristo va a ser solamente posible cuando tú y yo hayamos entendido y comprendido la amplitud, la profundidad, el alcance y el poder del Evangelio en nuestras vidas, y hayamos entendido quién es Jesús. Porque estoy seguro que muchas de las personas que seguían a Jesús, cuando vieron que Jesús fue apresado, que fue azotado, que fue llevado prisionero y después fue colgado en una cruz, muchos de ellos dudaron: ¿pero qué no Jesús dijo que él era el Hijo de Dios? ¿Qué no Jesús dijo que él tenía poder? Inclusive uno ahí, cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo: oye, si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no llamas a todos los ángeles del cielo y que vengan en este momento? ¿O por qué no te bajas de la cruz? Y necesitamos darnos cuenta de que el lugar donde esté puesto nuestra fe, si nuestra fe está puesta en Jesucristo, lo más lógico y cuerdo que tú y yo podemos llegar a hacer es entregarnos a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, a ser un discípulo fiel de Jesucristo. Así que me gustaría que me acompañes en tu Biblia, Mateo capítulo 28, y veamos a partir del versículo 16 qué es lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de este pasaje, que es la gran comisión, uno de los versículos tal vez más conocidos, hablando acerca de cuál es el propósito, la misión de un hijo de Dios, de un discípulo de Jesucristo. Y que podamos reflexionar por unos minutos acerca de esto, entendiendo
que es un llamamiento, un llamado no solamente para aquellos que se dedican al ministerio, sino para todos aquellos que quieren ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. Y acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Acompáñame a orar una vez más, por favor. Padre, gracias Señor por poder estar en este lugar, recordando tu fidelidad y tu amor durante estos 5 años. Señor, gracias porque solamente esto es resultado de tu poder, es resultado de tu gracia, no es nuestro esfuerzo. Eres tú, Señor, el que ha hecho todo esto posible. Por eso te ruego, Señor, que una vez más muestres tu gracia utilizando a este siervo inútil para traer tu mensaje, para traer palabras de vida eterna, porque es a ti a quien queremos oír. Es tu voz la que queremos escuchar y son nuestros corazones los que te pedimos hoy que cambies. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero darte un poquito de contexto, que era lo que acababa de suceder. Jesús había sido crucificado. Después de haber sido crucificado, dice la palabra de Dios que Nicodemo, uno de los miembros del Sanedrín, uno de los miembros de los líderes religiosos de Israel, que se había convertido a la fe en Cristo, que había creído en Cristo, se acerca y a los líderes y les pide que pueda llevar el cuerpo de Jesús a una tumba, la tumba de un hombre que se llamaba José de Arimatea. En esta tumba fue puesto Jesús. Durante 3 días él estuvo encerrado en ese lugar. Habían puesto una guardia romana en ese lugar, habían puesto una piedra, habían puesto un sello real, habían puesto una guardia para que nadie se llevara el cuerpo de Jesús. Y los versículos anteriores a los que acabamos de leer, en el versículo 11 al 15, nos cuenta la historia acerca de cómo los líderes intentaron sobornar a los guardias para que ellos dijeran de que lo que realmente había sucedido no era que Jesús había vuelto a la vida, sino que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y entonces después de eso es que Jesús tiene esta encomienda y tiene estas palabras con sus discípulos. Y Jesús toma este tiempo para poder hablar con sus discípulos, para que ellos entendieran y ellos se dieran cuenta de que si bien habían personas que querían ir en contra del plan y de la voluntad de Dios, de que se esparciera el mensaje de que Jesucristo está vivo. Porque si Jesucristo está vivo, entonces Jesucristo es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Él tiene poder sobre el pecado, sobre la muerte, y Él puede dar salvación y vida eterna. Entonces Jesús, ante lo que recién acababa de suceder, encomienda a sus discípulos a que ellos ahora cumplan el plan, la voluntad de Dios para sus vidas, pero que al mismo tiempo hoy nos incluye a nosotros en el hecho de ser discípulos de Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta que esto fue el comienzo de la iglesia como la conocemos. Porque si vemos la misión de una iglesia X, ¿no? La iglesia Lumina, la iglesia Conexión Vertical, todas las iglesias, a lo mejor palabras más, palabras menos, pero la gran mayoría de las iglesias, su misión va a resonar con el hecho de que necesitamos anunciar el evangelio de Jesucristo a todos. Y es exactamente a lo que Jesús comisionó a sus discípulos. Y Jesús comisionó a estos discípulos, y dice en el versículo 16 que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte como Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, ¿cuál fue su reacción? Lo adoraron. Lo adoraron. ¿Recuerdan lo que les estaba diciendo hace unos momentos? Cuando uno ha entendido quién es el Hijo de Dios, quién es la persona a la cual está siguiendo, lo mejor, lo más cuerdo y lo más lógico que puedes hacer es adorar. Es adorar. Es poner tu vida, postrar tu vida, entregar tu vida por completo al propósito de Dios para ti. Y fue exactamente lo que hicieron estos 11 discípulos. Dice, aunque algunos dudaron.
aunque algunos todavía estaban temerosos y dudando acerca de lo que Jesús iba a hacer o lo que Jesús ahora, cuáles iban a ser los planes, porque se recuerdan que Jesús les había dicho, yo me voy a ir, yo voy a ir con el Padre, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, y Él es el Consolador, Él va a estar con ustedes. Les conviene que yo me vaya y les conviene que Él venga, porque entonces cosas más grandes que las que yo he hecho ustedes van a hacer sobre esta tierra. Pero algunos dudaron. Pero al adorar a Jesús, ellos estaban aceptando el propósito de Jesús para sus vidas. Y entonces Jesús en el versículo 18 les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces los comisiona y les dice: vayan pues y hagan discípulos. Y para entender esta comisión, creo que necesitamos entender una verdad teológica mucho más profunda y mucho más antigua. Ayer lo veíamos con los alumnos del instituto, así que fue un spoiler del sermón del día de hoy. Cuando Adán y Eva fueron creados, dice la Biblia que ellos fueron creados y fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. La razón por la cual ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios los creó diferentes a los animales, es porque Dios quería que Adán y Eva fueran portadores de la imagen y de la gloria de Dios. Todos los animales y toda la creación es creada por Dios y es buena y es preciosa. Y podemos admirar la creación, podemos admirar. Yo sé que algunos son gato lovers y entonces dicen: yo creo que también los gatos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. No, yo creo que ellos son resultado de la caída más bien. Pero la realidad es que los animales, por más preciosos que sean, por más que podamos admirar la gloria de Dios en la creación de los animales, no fueron creados para portar la imagen de Dios. Sin embargo, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y ellos tenían la responsabilidad dentro del jardín del Edén de enseñorearse, de gobernar el jardín del Edén y de representar a Dios dentro del jardín. ¿Por qué Dios no le puso el nombre a todos los animales y se lo encargó a Adán y Eva? Dios le dio la sabiduría a Adán y Eva para que ellos gobernaran el lugar de Dios sobre ese jardín. Y Dios les dijo: ustedes ahora son mis representantes sobre esta tierra. Sin embargo, Adán y Eva, en lugar de glorificar a Dios y darle toda la gloria a Dios, en obedecer a Dios, Adán y Eva decidieron buscar su propia gloria. Porque ellos recibieron de parte de Dios una comisión, y Dios les dijo: ustedes van a ser mis representantes, pueden comer de todo árbol que existe en el jardín menos de uno. Imagínense, para todos los vegetarianos, veganos, imagínate, todos los árboles, no tienes que regarlos. O sea, provincia Juriquilla se moriría de hambre, porque el agua, ya dice la Biblia que los árboles se regaban por el vapor que salía de la tierra. No había que regar, no había que regar. Entonces todos los árboles, toda la creación de Dios era perfecta. Adán y Eva estaban en este lugar perfecto. Y Dios les dice: solamente les digo algo, pueden comer de lo que quieran, menos del árbol del bien y del mal. Y entonces dice que se encontraron frente a este árbol en un momento, y había una serpiente, y esta serpiente les dijo: es que Dios les dijo que si ustedes comen del árbol del bien y del mal van a morir, pero en realidad lo que Dios no les está diciendo es que si ustedes comen del árbol del bien y del mal, ustedes van a ser iguales a Dios. Y entonces, en lugar de que ellos valoraran ser representantes de la gloria de Dios ante toda la creación, ellos prefirieron buscar su propia gloria y comieron del fruto. Aquellos hombres que Dios había creado para dar a conocer su gloria prefirieron buscar su propia gloria, y a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, a causa de que ellos prefirieron buscar su propia gloria, ellos cayeron en pecado, y a causa de su pecado fueron echados de la presencia de Dios. Aquellos que habían sido elegidos por Dios para representar su gloria, ahora tenían que experimentar la justicia y el juicio de Dios. Después de eso sucede que Dios elige a un pueblo, porque Adán y Eva no lo representaron bien. Entonces Dios elige a un pueblo, y este pueblo se llamaba el pueblo de Israel. Un pueblo que comenzó con un hombre, Abraham, y Dios le dijo a Abraham: de ti voy a hacer una gran nación.
Y Abraham tenía la responsabilidad de salir de la tierra de su parentela y de ir a la tierra que Dios le había prometido, porque Dios le dijo: de ti voy a hacer una gran nación. Abraham era viejo, dice que su esposa ya no podía tener hijos. Sin embargo, Dios hizo un milagro y de Abraham Dios hizo una gran nación, el pueblo de Israel. Y Dios le dio al pueblo de Israel una serie de mandamientos, leyes, para que ellos siguieran, y a través de seguir sus mandamientos ellos vivieran como un pueblo santo, un pueblo apartado de Dios para cumplir un propósito: dar a conocer la gloria de Dios a las naciones. Sin embargo, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que la ley no fue dada para que hubiese alguien que pudiera cumplirla a la perfección, sino que la ley fue dada para que nosotros nos diéramos cuenta que necesitábamos algo mucho más que cumplir la ley. Porque el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley. Por lo tanto, el pueblo de Israel no pudo ser un portador de la imagen de Dios y darle gloria a Dios en todo lo que ellos hacían. Al contrario, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se fue tras los dioses de las naciones paganas. Y entonces le prendían velitas a uno y le prendían velitas a otro, y tenían la estampita de este y tenían la estampita del otro, ¿no? Y entonces ellos se volcaron a la idolatría, se entregaron a la idolatría, en lugar de seguir al Dios único, vivo y verdadero. Y entonces, como ninguno de ellos pudo cumplir la ley de Dios, el castigo a causa de eso fue que Dios los entregó a naciones extranjeras para que ellos fueran cautivos. Y Dios los quitó del pueblo, los quitó del lugar geográfico donde ellos estaban y los llevó a la cautividad. Y es en ese contexto en el que llega Jesús a la historia. Porque cuando el pueblo de Israel se encuentra con el Mesías, el pueblo de Israel todavía estaba bajo el gobierno de un imperio extranjero. Todavía estaban bajo el imperio romano. Y entonces cuando llega el Mesías, ellos esperaban: oh, viene el Mesías, nos va a liberar de la cautividad. Pero lo que realmente vino a ser el Mesías vino a ser el Hijo perfecto, que iba a ser un representante digno de la gloria de Dios. Y cuando el Hijo de Dios vivió la vida perfecta y murió en nuestro lugar, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, todos aquellos que no solamente queremos seguir a Jesucristo, sino que nos convertimos en discípulos de Jesucristo, dice este pasaje que Dios nos da, Él en su potestad y en su autoridad, la comisión ahora para que nosotros seamos representantes, mensajeros de la gloria de Dios a todas las naciones. Lo que Adán y Eva no pudieron hacer, lo que el pueblo de Israel no pudo hacer, lo que Cristo sí hizo, ahora nos es comisionado a nosotros en este pasaje en Mateo capítulo 28, para que ahora nosotros, por la autoridad que les da a Jesús en los cielos y en la tierra, nosotros seamos enviados a ser discípulos de Jesucristo. Ser y hacer discípulos de Jesucristo. Eso es la gran comisión. La gran comisión es Dios encomendando a sus discípulos para que ellos, en una comunidad llamada la iglesia, como iglesia, nosotros ahora podamos ser portadores de la gloria de Dios en Cristo Jesús, para dar a conocer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y en Él hay salvación. A veces este concepto de ser portadores de la gloria de Dios se ha malinterpretado y parecería que ser portadores de la gloria de Dios es una varita mágica a través de la cual nosotros podemos hacer milagros. Ser portadores de la gloria de Dios es una responsabilidad. Ser portadores de la gloria de Dios es un llamamiento. Ser portadores de la gloria de Dios, y ojo, la gloria no es nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos vasos de barro. Pero lo que está dentro de nosotros, el mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, es lo que hace valioso y poderoso todo lo que nosotros hoy somos comisionados a hacer. Por lo tanto, eso era mi introducción. Ahí les va el sermón. El discipulado a través de la iglesia local es la estrategia de Dios para dar a conocer su gloria. El discipulado a través de la iglesia local es la estrategia de Dios para dar a conocer su gloria. Eso es la razón por la cual tú y yo hoy estamos aquí, para conocer más de la gloria de Dios,
para entender cuál es nuestra misión para salir de este lugar y poder ser portadores de la gloria de Dios. Ahora, 4 conceptos muy importantes que podemos ver en este pasaje y que podemos ver también en Hechos capítulo 2 acerca del discipulado y acerca de la gloria de Dios. Fíjate lo interesante de este pasaje. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado? ¿Qué hicieron? Adoraron. La adoración centrada en el evangelio es el combustible para el discipulado. Cuando tú entiendes a quién sigues y discípulo de quién eres, entonces eso se va a convertir en el combustible para hacer todo lo que hacemos. Para ser quien somos llamados a ser y para hacer todo lo que hacemos. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el que está sentado a la diestra del Padre, que su trono y su reinado no tiene fin. Él es a quien seguimos, Él es quien nos comisiona, Él es quien se llama. Eso es lo que nos motiva a ser discípulos, que hacen discípulos y a ser realmente esos embajadores de la gloria de Dios en este mundo. La adoración tiene que ver con el asombro, contemplar con asombro lo glorioso, lo grandioso que es Dios, en que siendo nosotros sus enemigos y pecadores, Cristo haya decidido venir a morir por nosotros. Eso merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el loor a Jesucristo. Entonces vamos a responder a quien Él es y a lo que Él ha hecho por nosotros. Pero lo segundo importante acerca del discipulado es que Dios no nos llama como discípulos solamente a ser discípulos solitarios, llaneros solitarios, a ser John Wick contra todos. Dios nos llama a ser una comunidad. Y Dios está formando una comunidad. Algo increíble que sucede después de Mateo 28, y acompáñame si tienes tu Biblia a Hechos capítulo 2. Es que esta comunidad de 11 discípulos de repente fue creciendo y ya no eran 11 discípulos. Después ya eran casi un par de cientos de discípulos que se reunían en un lugar en el aposento alto a orar y adorar y a esperar la venida del Espíritu Santo. Porque en Hechos 1:8 Jesús les dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y van a ser mis testigos. Ustedes van a ser mis testigos y van a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces ellos decían: wow, qué padre suena todo eso, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a funcionar? Y entonces decía: ustedes quédense ahí, esperen al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, sucede que en el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre ellos, son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas. Como había gente de otras naciones que habían venido a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, entonces comienzan a escuchar el evangelio y que ellos proclamaban que Jesucristo estaba vivo y que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y entonces toda esta gente dice: o están bien borrachos o algo está pasando ahí que es sobrenatural. Y entonces cuando llega el día de Pentecostés y sucede todo esto, Pedro, ante la multitud que se junta para ver el espectáculo que estaba haciendo la venida del Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar y predica un mensaje. No por su popularidad, porque Pedro agarra y les dice que eran serpientes, que eran sepulcros bancados, que ellos habían crucificado a Jesús, que eran unos hipócritas y que ellos eran los culpables de la muerte de Cristo. Pero al mismo tiempo les anuncia el evangelio y dice que al oír el mensaje, la reacción de las personas, dice que fueron conmovidos profundamente en el versículo 37. Y les dice: hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y fíjate lo que sucede, versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínate esa campaña evangelística espontánea. 3,000 almas fueron ese día pasadas de la condenación a vida eterna. Y fíjate qué sucedió, versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Dios estaba formando una comunidad.
Esa comunidad tenía el propósito de recordar que ellos eran discípulos, pero también a través de esa comunidad juntos poder discipularse los unos a los otros, en volver al evangelio y en creer y en experimentar a Cristo de una manera personal. Sabes, Dios no solamente nos llama a ser discípulos, Dios nos ha puesto en esta comunidad donde quiere que seamos discípulos. Y sabes, como discípulos, Dios nos ha puesto con personas tal vez con quienes no estamos de acuerdo en todas las cosas. Nos ha puesto con personas con quienes tenemos diferencias. Nos ha puesto con personas que nos van a lastimar. Pero nos ha puesto con personas para que juntos podamos experimentar el evangelio, no solamente en teoría y en teología, sino en carne propia. Porque solamente vamos a poder vivir como discípulos de Jesucristo si estamos adorando a Dios y por lo tanto estamos dispuestos a ponernos bajo su gobierno, en ser los discípulos que se amen los unos a los otros. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo? En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Dios nos ha puesto en esta comunidad para que nosotros podamos crecer juntos. Y es por eso que no nos vamos a cansar de insistirte. Necesitas ser parte de una comunidad, de un grupo misional. Necesitas aprovechar de todas las herramientas que como iglesia queremos proveer para que tú crezcas como discípulo. Está el instituto, están los grupos misionales, está el grupo de adolescentes, está el grupo de jóvenes, está la reunión de hombres, está la reunión de mujeres, está la reunión de matrimonios, están los domingos a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Todas esas son oportunidades para que como comunidad crezcamos como discípulos de Jesucristo. Pero no solamente Dios está formando una comunidad, sino que también Dios está formando siervos. Porque la comunidad centrada en el evangelio es el contexto para el discipulado, pero el servicio centrado en el evangelio es el desbordamiento del discipulado. Mira lo que sucedió versículos más adelante, en el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Te imaginas eso? ¿Sabes qué? Yo tengo 2 carrozas, te presto una. ¿Sabes qué? Yo tengo 2 burros, te presto uno. ¿Sabes qué? Yo me quedé sin casa porque ahora soy un seguidor de Jesucristo. No hay bronca, vente a vivir con nosotros. ¿Sabes qué? Yo tengo varias propiedades, pero yo me doy cuenta que estos hermanos se quedaron sin nada a causa de la persecución por el evangelio. Voy a vender mis propiedades y voy a ayudar a estos hermanos que están en necesidad. Porque Dios nos llama al discipulado, y el discipulado requiere que nosotros no nos veamos como líderes, sino que nos veamos como siervos. Y pensemos las maneras en las cuales nosotros tenemos que estar dispuestos a servir y a través de nuestro servicio liderar a otros a Cristo. Y entonces en este servicio, en este desbordamiento del evangelio, y que ellos estaban viendo, wow, Cristo murió por nosotros, Cristo se entregó a sí mismo, está formando una comunidad increíble. De ser 200 personas ahora somos 3200. Pero hay necesidades, y las viudas necesitan que comer, y los huérfanos necesitan que comer, y los pobres necesitan que comer. Y entonces estos discípulos comenzaron a hacer un discipulado. Y este discipulado, ¿sabes qué? A veces pensamos, discipulado es sentarte a hacer un librito. No. Discipulado es vivir como Cristo vivió. Discipulado es aprender a vivir como Cristo vivió. Porque un discípulo lo que es un imitador de su maestro. Y lo que nosotros queremos como iglesia es que tú te apasiones por quien es nuestro maestro, y que esa pasión realmente te lleve a querer ser parte de esta comunidad en Cristo, para que juntos nos sirvamos los unos a los otros, porque entendemos quién es Cristo para nosotros. Y de esa manera amar y cuidar a los demás como Cristo nos cuidó y nos amó a nosotros. Pero no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y me encanta este pasaje porque después dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con quienes. ¿Qué dice? Con todo el pueblo. ¿Te imaginas que todo el pueblo quería ser como los discípulos? Que todo el pueblo podía decir:
¿Sabes qué? Yo no sé qué le pasó a fulanito, a menganito, pero yo quiero ser como él. Y ellos hallaban favor. La gente prefería contratar a los discípulos que contratar a otros. ¿Te imaginas que esa fuera la realidad del día de hoy? Que la gente diga, yo quiero contratar cristianos. Es más, si son miembros de Lumina, mejor. Porque yo sé que ellos son siervos. Porque ellos aprendieron a ser siervos a causa de su experiencia que tuvieron con el Evangelio de Jesucristo. Lo último que vemos y lo que sucede a causa de este sacudón que trae Dios del Espíritu Santo a estos discípulos es que ellos no se pudieron quedar con lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Porque Hechos 1:8 dice que Dios les iba a dar poder a ellos para que ellos sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que sucede es que cuando hay una persona o un grupo de personas que han entendido el Evangelio, no se pueden quedar callados y no pueden quedarse con la fiesta para ellos solitos. Y entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a enviar no a lo peorcito. Empiezan a enviar a sus paladines. Empiezan a enviar a Pablo, a Silas, a Bernabé, a Marcos, Lucas, saliendo con Pablo y saliendo con otros de los misioneros, y comienzan a enviar a otros. Y no solamente ellos, sino que también la iglesia empieza a ser perseguida. Y la iglesia, en la persecución, Dios utiliza la persecución para que la iglesia se esparza por todo Asia, por toda África, por toda Europa, para que otros puedan conocer el Evangelio. Y déjame decirte esto: la multiplicación centrada en el Evangelio es el resultado del discipulado. Cuando nosotros entendemos de que Él nos ha comisionado a hacer discípulos, sea aquí en Juriquilla, sea en tu trabajo, sea con tu familia, sea con tus hijos, sea con tu esposo, con tu esposa, pero Dios te ha llamado a ser un discípulo que hace discípulos, te ha llamado a una comunidad, te ha llamado a servir. Pero sabes que Dios también te ha llamado a salir de tu comodidad, salir de estas cuatro paredes, y a que no solamente hagamos un impacto en nuestro pueblo. Y si ese pueblo se llama Juriquilla, San Pedrito Peñuelas, Satélite, Mayorazgo, sea como sea que se llame, también Dios nos ha llamado a que podamos multiplicarnos, crecer, expandirnos. Lo que sucede a partir de Hechos capítulo 2 es que comienza a haber una diáspora, un grupo de personas que estaban siendo enviados a todos lados a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y no sé si sabes, pero nuestra red de iglesias a la que pertenecemos se llama Hechos 29. La razón por la cual se llama Hechos 29 no es porque hay un versículo bonito en Hechos 29 donde basamos el nombre de la red, sino porque Hechos termina en el capítulo 28. Y Hechos capítulo 29 somos tú y somos yo, todos, como comunidad, como iglesia. Lo que estos discípulos fieles estuvieron dispuestos a hacer porque entendieron quién era Jesucristo, ahora nos toca a ti y a mí poder cumplir esa misma misión. Ser discípulos que entienden el valor de quién es su maestro y adoran y se entregan por completo, pero que también están dispuestos a ser parte de una comunidad que se sirven los unos a los otros y que están dispuestos a romper su comodidad y ser enviados para poder seguir siendo de bendición a otras comunidades, para que en cada comunidad pueda haber un testimonio y un portador de la imagen de Jesucristo que dé a conocer la gloria de Dios y el poder transformador del Evangelio. Eso es a lo que tú y yo somos llamados. Y sabes, hoy tú y yo podemos tener la oportunidad de responder a este llamado, de ser discípulos de Jesucristo. Y si podemos responder ese llamado, es porque alguien un día estuvo dispuesto a ser fiel, un discípulo fiel de Jesucristo. Alguien un día te compartió el Evangelio. Alguien un día te invitó a una iglesia. Alguien un día te invitó aquí a Lumina. Un discípulo fiel que dijo: yo no me puedo quedar con esta verdad para mí solo, yo quiero que otros puedan conocer también acerca de Jesucristo. Y el llamado es a que tú hoy también puedas sumarte a esas filas.
las filas de aquellos que entienden que Dios no solamente te ha llamado a seguir de lejitos. Dios quiere sanar tus dolencias, Dios quiere suplir tus necesidades, pero Dios quiere algo mucho más grande. El plan de Dios es mucho más grande que lo que te imaginas. Dios quiere que tú seas un portador de su gloria para que puedas dar a conocer a Jesucristo a todos aquellos que aún no lo conocen. A eso somos llamados. Y sabes, si hoy podemos dar testimonio de que Dios ha sido fiel en estos 5 años, es porque alguien nos discipuló a nosotros. Alguien nos enseñó el evangelio, y alguien le enseñó a esa persona, y alguien le enseñó a esa persona. Y si hoy el evangelio llegó a Latinoamérica, es porque hubieron misioneros que estuvieron dispuestos a venir de Europa, estuvieron dispuestos a venir de otros países a compartir el evangelio a nuestro país, a nuestro continente. Por lo tanto, no nos quedemos solamente con que lo que nosotros estamos viviendo y experimentando de la gracia de Dios. Somos una iglesia que planta iglesias porque creemos que es a través de la plantación de iglesias que vamos a poder hacer más discípulos de Jesucristo. Y tenemos que estar dispuestos a hacer de manos abiertas, entendiendo que Dios nos ha llamado a dar a conocer su gloria, no nuestra gloria. Esta iglesia, Iglesia Lumina, no es de Pablo Ibai. La cabeza de esta iglesia es Jesucristo. El mensaje que nosotros predicamos es el de Jesucristo. Y queremos que tú te sumes, que seas parte. Por eso es que esta serie de elementos es tan importante para nosotros, porque no nos interesa tener seguidores, followers, que le des me gusta a las publicaciones de Lumina en Facebook. Queremos que seas un discípulo con nosotros, un discípulo de Jesucristo, que está dispuesto a pagar el precio del discipulado, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Como parte de lo que queremos hacer el día de hoy es reconocer también la fidelidad y la bondad de Dios y la gracia de Dios en aquellos discípulos que estuvieron dispuestos a dejar la comodidad de Conexión Vertical hace 5 años atrás. Hubieron hombres, mujeres, familias que estuvieron dispuestos a dejar la comodidad de su iglesia y estuvieron dispuestos a venir y a creer las locuras del plantador, que les dijo: Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Y estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Y Dios hizo esto que hoy podemos contemplar por su gracia y para su gloria. Si tú estás aquí sentado hoy disfrutando de este hermoso salón con aire acondicionado, es porque hubieron discípulos que estuvieron dispuestos a abrir sus casas. Porque durante todo un año nos reunimos en casa de una de las familias, y ahí fue que fuimos discípulos. Y después nos prestaron otra casa donde también estuvimos creciendo como iglesia, y después nos mudamos a un salón de eventos, y estos discípulos estuvieron dispuestos a hacer el equipo de servicio, y ellos hacían todo. Y lo que la Biblia nos enseña es que este trabajo de discipulado no puede parar. Tenemos que estar dispuestos a multiplicarnos, y ahora nosotros ser esos discípulos que estén dispuestos a hacer más discípulos. Entonces queremos honrar la vida de algunas familias de esta iglesia. Bye, por favor, pasa con un regalo especial que tenemos para ellos. Y en primer lugar queremos honrar la vida de Arturo y Vero Carrasco. Pasen al frente. Ellos junto con sus hijos, pero no subimos a todos los hijos porque si no se llena el escenario. Pero Arturo y Vero han sido grandes amigos. Ellos abrieron su casa al principio. Nos reunimos en su casa todo un año estudiando la Biblia. Después nos mudamos al consultorio, que era el consultorio, y también estuvimos ahí un tiempo estudiando la Biblia. Y damos gracias a Dios porque durante todo este tiempo, estos 5 años, ellos han sido de tanta bendición para cada uno de nosotros. Han sido una manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Arturo es doctor. Si a alguno le duele algo, vaya con Arturo. También creemos que tiene un don de sanidad, así que también vayan con Arturo, que ore por ustedes. Pero damos gracias a Dios por sus vidas. Vero, gracias por servirnos en tu casa. Gracias siempre por ser hospitalaria. Gracias, Doc.
por su generosidad. Tenemos este regalito que queremos darles. Quédense aquí. Vamos a orar por ustedes. También quiero invitar a Carlos y Ana Bracamontes. Carlos y Ana se vinieron con nosotros desde Conexión también. Ellos estuvieron desde un comienzo. El grupo de alabanza éramos Carlos, Ana y yo. Y mi esposa, perdón mi amor, perdón. Nosotros 4 éramos el grupo de alabanza. Hoy es hermoso tener, ¿cuántos? 20 miembros dentro del grupo de alabanza. Pero ellos se rifaron todos los domingos durante todo el primer año, liderándonos en alabanza, liderándonos y presidiéndonos en la presencia de Dios. Gracias. Y ojo, yo sé que todos ustedes han sido parte y tenemos un regalo para todos saliendo, ¿ok? Tenemos un regalo para todos. Pero estas personas, estas familias son los miembros fundadores, ¿ok? No tienen un lugar especial en el reino de los cielos, pero tienen un lugar especial en mi corazón. Y han sido discípulos fieles de Cristo y por eso damos gracias a Dios por sus vidas. Y el último, que también miembro fundador, es Jonathan Sánchez. Johnny, por favor. También que pase. Dana se agregó al equipo después. Pasa Dana. Pero Johnny también se mudó con nosotros. Fue muy loco y quiero decirles por qué doy tantas gracias a Dios. Porque Johnny, Irra, ustedes vivían en el pueblito y éramos parte de una iglesia en el pueblito. Y habían otras familias como el Doc, Vero, Toñito, Maru, varias familias que vivían acá. Pero Dios puso en nuestro corazón que ellos no tuvieran que estar yendo cada vez al pueblito, cada vez que iban los domingos a la iglesia, sino que esta comunidad necesitaba una iglesia. Entonces estuvieron dispuestos a mudarse. Y lo que eso implica, o sea, ustedes saben, vivir en Juriquilla no es fácil, no es barato, no es fácil encontrar casa. Y ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio, a hacer los sacrificios que tuvieron que hacer para poder ser parte de lo que Dios quería hacer en este lugar. Así que gracias a Dios por sus vidas. Gracias por ser de bendición para nosotros. Y hoy lo que queremos es hacerte parte. Que podamos mirar hacia atrás dentro de 5 años. Hoy por la gracia de Dios empezamos hace 5 años atrás y éramos 15 personas. Hoy por la gracia de Dios somos más de 300 personas. Y solo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Pero esto va a explotar si se llena de discípulos de Cristo. Personas apasionadas por el evangelio, que estén dispuestos a adorar, a conocerlo más a Él, a servirse los unos a los otros, a ser parte de una comunidad y a estar dispuestos a que cuando tal vez Dios te llame a ti, y tal vez digas: Pablo, Dios me está llamando a salir y plantar una iglesia. Véngase, vamos a plantar otra iglesia. Pablo, Dios me está llamando al pastorado. Pablo, Dios me está llamando a servir. Dios me está llamando a servir los domingos, porque vengo estando sentado acá ya 6 meses y no he servido en ningún área. Ese llamado es para ti. Sirve a tu iglesia, responde. Seamos discípulos de Cristo que honren a Cristo por lo que Cristo hizo por nosotros. Ven, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por estas personas y encomendándonos también a lo que Dios tiene más adelante. Señor, qué lindo es ver tu obra explícita, Señor, tu mano innegable, Dios, moviendo corazones, quizás de una forma personal. Estoy seguro que ninguno de ellos podía llegar a dimensionar este día. Este día, Señor, donde mucha gente está siendo impactada por tu Espíritu a través de la obra que hiciste primero en los corazones de ellos, Señor. Y en algo
quizá que puede parecer simple, como apoyar una iglesia nueva, una plantación nueva. Señor, estamos impactando generaciones, personas, lugares con tu Espíritu, Dios. Y es tan precioso saber de que nunca se trató de nosotros, que nunca se trató de ellos siguiendo a Pablo, sino que todos con el corazón en el mismo lugar, siguiéndote a ti, Señor. Gracias por haberlos usado, Señor. Gracias por haber hecho esta obra preciosa en sus corazones, la cual hoy nosotros podemos disfrutar, Dios. Sabemos, Señor, que esa obra continuará, y estoy seguro también de que ya estás haciendo la obra en familias acá, Señor, para lo que se viene. Desconocemos, Señor, a dónde, cómo, qué, cuándo, pero sí sabemos, Señor, que vos ya estás moviendo corazones para seguir impactando dentro de tu reino, Señor, trayendo personas a tu iglesia, Señor, atrayendo esa gente que necesita de ti, esas almas que pasan de muerte a vida, Señor, por medio de simples acciones, de simples discípulos de Cristo. Amén. Permítenos ver, Señor, que todo se trata de ti. Gracias, Dios, por tu obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias. Antes de que cerremos en adoración, dándole gracias a Dios y gloria a Dios por su fidelidad en nuestra iglesia, quiero honrar a una persona más, y esa persona es mi esposa. ¿Algunos no la conocen? Algunos no la conocen porque ella tal vez no pasa mucho tiempo en el escenario, pero doy gracias a Dios porque yo no podría estar en el escenario si ella no fuera la madre que mis hijos necesitan, la esposa que yo necesito, y también sirve a su iglesia, sirve a las mujeres de nuestra iglesia. Pero quiero dar gracias a Dios porque estos 5 años de su fidelidad también son por la gracia de Dios en tu vida y en lo que la bendición que eres para la mía.